os cuento brevemente en esta media hora y os hago una propuesta. Sé que estáis incómodos, voy a ver si consigo por lo menos que no os aburráis en esta media hora. De grandes pedagogos os decía que estaba Jan Amos Comenius, que tiene grandes frases, estas que dicen que pueden ser retuiteadas, dicen estas frases. Comenius en 1630, en su Didáctica Magna, que la podéis leer, que se puede buscar en Internet, que la tendréis en las bibliotecas, que habría veces que habría que sacarla y ponerla en el aula de clase con los de infantil, sobre todo porque no hay quien la lea, porque tiene un lenguaje así medieval, que es así, una traducción en latín muy ardua, pero dice cosas tan bonitas como estas. En la Didáctica Magna dice: la escuela misma debe ser un lugar agradable, brindando encanto a los ojos por dentro y por fuera. Dice, pues la mía no lo es. Por dentro será una sala llena de luz, limpia y adornada por pinturas por todas partes, ya sean retratos de varones ilustres, ya mapas cartográficos, ya representaciones de la historia, ya cualquier otra clase de emblemas. Al exterior, debe tener la escuela no solo una gran plaza donde expansionarse y jugar, no hay que prohibírselo a veces a la juventud, como veremos después, sino también un jardín en el que de vez en cuando dejen saciarse a sus ojos con la vista de los árboles, flores y hierbas. Dejen saciarse. Se sacían ellos. No se sacían porque nosotros les digamos que ya están saciados. Que es una cosa, una reflexión que con la naturaleza me gusta hacer muchas veces. Dice, observad la naturaleza. ¿Cómo observáis la naturaleza? Chicos, observad la naturaleza. Venga, vamos a salir a observar la naturaleza. Hoy estamos en otoño, caen las hojas, vamos a observar la caída de las hojas. Venga, observar la naturaleza. Venga, ¿qué habéis observado? ¿Cómo habéis observado? Primero, ¿cómo? ¿Cómo habéis observado? Con los ojos. Con los ojos. ¿Quién opina que con los ojos? Ahí dice, hay trampa, hay trampa, hay trampa. A través de todos los sentidos. De todos los sentidos. Y, por cierto, observan ellos, no nosotros. Chicos, ¿veis qué color verde más verde tiene la hoja? Estás fastidiando el truco, o sea, no lo reveles, no digas que eso, menuda palabrota, vamos a buscar, vamos a hacerles partícipes que lo hacéis. Eso lo que os estoy diciendo, no os lo estoy diciendo por intentar mostraros algo, porque sé que lo hacéis, sino para intentaros decir que eso que hacéis hay que divulgarlo, que es a lo que me refería al principio. O sea, hay que ponerlo negro sobre blanco y hay que decirles a los psicólogos, a los filósofos, a los que están en educación y que toman decisiones, oye, es que estas cosas las hacemos hace mucho tiempo, tenemos gente que trabajó antes que nosotros y que son grandes pedagogos y os decimos que hay que hacerlos así porque es la manera de atender a las primeras etapas de la educación. Bueno, Amos Comenius, como digo, su Didáctica Magna, una fuente inmensa, pero lo hace en 1630. En 1630 ya nos dice que tenemos que hacer escuelas, que tenemos que hacer espacios educativos y que esos espacios, lo más importante de todos, de Amos Comenius, no os leo más de la Didáctica Magna, tienen que dejar de ser espacios para ser, y empieza a utilizar una palabra maravillosa, que también he hablado de la palabra emoción, lugares. Dice, necesitamos que los espacios educativos sean lugares. Ostras, y te quedas y dices, yo que mi tesis doctoral la hice de un tratadista en latín medieval, digo, pues hombre, algo de latín aprendí, no es porque sepa, que no sé, pero bueno, como tuve que andar ahí jugando con ello, y digo, ¿estará bien traducido ese término latino? Pues sí, está bien traducido. Es el término lugar, no es el término espacio en latín, es lugar, porque dice que los lugares tienen alma y los espacios no la tienen. Con lo cual, lo que os he contado hace un rato, que parecía a lo mejor una idea sugerente, pues no es novedosa. Es que en 1630 ya nos lo había dicho Amos Comenius. Con lo cual, pues, bueno, estudiemos, leamos a nuestros predecesores, que quizás con ellos podemos aprender mucho. El segundo que os voy a presentar, que ya lo conocéis, es Rousseau. Pero, es que en 1630 a la Revolución Francesa con el 1789, pues aquí estamos de 1746 que nace Rousseau hasta 1820 y tantos que va a fallecer, pues plena Revolución Francesa, más de 100 años. O sea, 100 años para llegar a Rousseau, y Rousseau con muchas filosofías, y ya sabéis que con él se puede trabajar muchísimo. La Revolución Francesa, por cierto, una revolución que todavía no se ha acabado.
porque tenía un lema en 3 palabras, ¿no? Siempre dicen ahora los de comunicación, dicen, cuando tengas que decir algo importante, no digas 5 ideas. 5 ideas importantes, 4 ideas, di 3. Tienes que decir 3. Entonces, si ves a los políticos, dice primera cosa, segunda cosa, tercera. The first, the American first, y luego las otras 2. Pero solo 3 cosas. Solo 3 cosas. Que me resulta muy sorprendente, y si tengo ocasión en la clausura, pues os hablo de las matemáticas y de ese número 3, que es un número que también tiene su aquel, ¿eh? Bueno, os lo voy a decir ahora, porque como soy así de malo. ¿Os imagináis encima de la mesa? Lo podéis hacer luego en la cafetería. Luego cuando vayáis a comer ahí en el Hotel Atlántico, que mola mucho, no me hagáis muchos papelitos, pero lo podéis hacer con los niños en educación infantil. Primer taller que os muestro para los niños de infantil. Lo podéis hacer con ingenieros. Y digo ingenieros, con los que se creen listos. Que no es que lo sean, pero... Oye, cuidado, respeto a los ingenieros, pero a los que se creen listos, de esos que dicen yo soy muy listo. Vale, pues muy bien. Coged en una mesa, en donde queráis, en un sitio cómodo, en la mitad del campo podéis coger, y cogéis unas piedrecitas en mitad del campo, en una mesa cogéis unos palillos, hacéis unos papelitos, unas canicas, lo que queráis, objetos iguales o similares. Los voy a tirar encima de la mesa así, descolocados, como caigan, y los voy a tapar por una hoja. ¿Os imagináis la experiencia? No hace falta que la haga, podía estar... Vale, y voy a coger la hoja y la voy a mover, voy a dejar que vean los objetos y la voy a tapar. Lo podéis hacer a la velocidad que queráis. Si queréis hacerlo rápido o lento, y les podéis decir lo siguiente. Dice, voy a medir vuestra inteligencia. ¿Os imagináis? Como tenemos todos imaginación, gracias a Dios, os imagináis la experiencia, ¿no? Yo podría poner aquí en la pizarra una serie de objetos, mostrarlos, pasar a la diapositiva anterior y voy a intentar medir vuestra inteligencia. Y lo voy a hacer imaginariamente. Ponemos ahí una serie de objetos, los mostramos y os digo cuántos objetos hay. Y va a ser muy rápido. Si sois capaces de contarme los objetos que hay y de acertar con ellos, pues sois superdotados. Y si no, no lo sois. Apuntároslo para hacerlo con los niños. Lo podéis hacer con los niños y yo os insisto con adultos. Si lo hacéis, la gente se pone muy contenta porque los ingenieros, los que dicen saber, pues enseguida te dicen, había 12 objetos, había 15, había 18, me da igual el número que sea, traes sin cuidado. Muy bien, entonces tú reflexionas con ellos y te dices, vale, pues ahora la pregunta no es esa, no es cuántos hay, sino cómo los has visto. ¿Cómo? ¿Cómo los has visto? Una pregunta interesante, el cómo, que tenemos que hacer los pedagogos. ¿Cómo? Bueno, ninguno de los de esta sala, ni Albert Einstein, si estuviese en ella, habría visto más de 5 objetos juntos. Más de 5. Todos a la hora de contarlos habríais contado 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta llegar a 16, 2 y 2, 4 y 2, o 2 y 3, 5 y 4, 9. O sea, hacéis grupos de 1, de 2, de 3, de 4 y como mucho de 5. Y no hacéis grupos de ninguna de las maneras de más de 5 objetos. Si vosotros veis en el campo a 7 gallinas, no estáis viendo 7 gallinas. Estáis viendo 3 y 4, estáis viendo 4 y 3, estáis viendo 2 y 2 y 2 y 1, estáis viendo 2 y 2 y 3. Ostras, entonces nuestra mente es muy débil, ¿eh? Que no vemos más de 5. No. El ser humano no identifica más de 5 objetos. Es más, las culturas primigenias, los Kalimarai en Australia, los pigmeos en África, para denominar los números acaban en el 5. A es 1. 0 no hay, por cierto. A es 1. Claro, 0 no hay porque no son tontos. Tengo 0 Ferraris. Dice, no, lo que tienes es una ilusión loca por tener algo, pero tengo 0 Ferraris, pues, en fin, es que el verbo tener, ¿no? Igual ahora hay que preguntárselo a los ingleses, como ahora todo es en inglés, pues nada, pues me mola mucho eso. The water is the state of the atmosphere, y hay todo en inglés, y dices luego, ¿y qué es la atmósfera? ¿Qué es el tiempo? Ni idea, pero the water is the state, y yo digo, a mí me llaman el catecismo, Dios es nuestro Padre que está en el cielo, pues ahora es el catecismo en inglés, lo hemos dejado de hacer en latín y ahora lo hacemos en inglés, pero no me entero de nada, me sabe igual. Bueno, da igual, no me meto en esa. A es 1. A1 y en francés, one.
y en inglés, ¿no? Y entonces dices, en francés, one en inglés, ¿no? O sea, dices, pues el 1 tampoco. A es 1, OA, perdón, es 2, y UA es 3. OA, UA. 1, 2 y 3. OA, UA. Mola, OA, UA, muy sencillo. Para hacer 4, OA, OA. 2 y 2. Y para hacer 5, OA, UA. 2 y 3. Y por encima de 5 dice multitud. Y entonces tienen un término para multitud. Y entonces les preguntaban Neugebauer y Bruins, 1930 y tantos que estaban con ellos, ¿y esto por qué lo hacéis? Dicen, pues muy sencillo. Dice, mira, si hay árbol frutal, si hay un árbol frutal, pues le digo, un niño que ha dicho, he descubierto un árbol frutal, pues entonces le dices al niño, pues mira, vete, cógete una cesta, recoge las frutas, te las traes para el campamento, pero el campamento no lo vamos a mover porque haya un árbol frutal. Hasta que haya 5 árboles frutales, pues mando gente, pues vete con otros amigos, cógete a los amigos, mandamos una cuadrilla allí para ir a... Si hay más de 5, pues entonces a lo mejor ya tengo que trasladar el campamento. Si veo menos de 5 humanos, pues la cosa, de hombres blancos, pues la cosa va bien, porque como se acerquen les podemos atinar y a ver si les quitamos de nuestro territorio. Cuando vengan más de 5, que es lo que suele venir, cuando hay más de 5 ya, me da igual que vengan 6, 7, 8 o 10.000, es que ya nos han echado. Y era muy triste. Bueno, pues los Calimaray del Atlántico, que no han tenido comunicación ninguna, ni penséis en los dinosaurios y en los creacionistas y esas cosas, que no, pues también tienen Mal, Bulán y Buliga. Mal es 1, Bulán es 2, Buliga es 3. Y 4, Bulán, Bulán. Y 5, Bulán, Buliga. Y entonces la gente se quedaba tonta. Aquí dicen en Coruña, se quedaban volados. Dice, ostras, o sea, civilizaciones que están alejadas en continentes separados, resulta que utilizan expresiones muy similares con esa distribución. Es que por encima de 5 no identificáis ningún, ni que sean pigmeos ni que seamos europeos, que no hay forma humana. Y lo puede hacer igual el ingeniero que nuestro alumno de infantil, que los chicos sí que están en esos niveles contando objetos y recontando objetos. O sea, es muy, muy reflexiva esa. Digo que no hemos hecho la Revolución Francesa todavía porque de esas 3 cosas que me hablaba, pues oye, lo de la libertad, pues según quiénes, y ya nos cuento las otras 2, ¿no? Porque, en fin, daría para terminar la sesión y no es la... Entonces, Rousseau también nos habla de espacios y también nos dice que la infancia tiene sus propias maneras de ver, de pensar, de sentir. Dejémosles que vean, que piensen, que sientan, pero eso lo hacéis vosotros. Pues entonces hacer el favor de decírselo a la gente y no os avergoncéis de decirlo, porque es nuestro deber, no solamente nuestro derecho, sino es nuestro deber el informar que la juventud tiene que hacer estas cosas. Nada más insensato que pretender sustituirlas por las nuestras, que es lo que solemos decir. Y no lo digo yo, ni lo decimos nosotros, sino lo dice un filósofo, una persona en la historia tan relevante como Rousseau. Y después de Rousseau, a quien os cito, y si no los conocéis os invito a conocerlos, no hablo mucho de ellos porque no tengo tiempo y no os aburro, pero desempolvar los libros estos que hay por las escuelas, si es que existen, mostrarles estas imágenes a los chicos, hablarles de ellos, son emociones que están en nuestras escuelas, que han estado en vuestras escuelas y que tienen derecho a ser disfrutadas por los que hoy en día las habiten. Pestalozzi, sucesor de la filosofía de Rousseau, está convencido que hay que atender a los chicos más desfavorecidos y, de hecho, los atiende, les organiza una institución para poder recogerles de la calle y darles alimento, y comete un error, y es que les pone a trabajar. Entonces, para que los niños se puedan sostener su organización, hacen objetos manuales de madera, de carpintería, y esos objetos manuales los venden. Y con la venta de esos objetos subsisten los chavales. ¿Y sabéis lo que le acusan a Pestalozzi? 1750, 1746 nace, prácticamente cuando muere Rousseau. ¿Sabéis de lo que le acusan? De explotación de niños. Y entonces se lo cargan, porque como está siendo muy revolucionario y los atiende, prefieren que se mueran de hambre en la calle a que estén atendidos en las escuelas pestalozzianas. Las escuelas pestalozzianas se basan en que el niño tiene que experimentar. Y entonces a Pestalozzi, como les había trabajado con artes manuales, les trae sin cuidado a Pestalozzi que los niños manejen sierras, serruchos o armas para hacer material, el que sea. Dice, el mayor problema que tengo
para que los niños se hagan daño es que no conozcan el daño que se pueden hacer con ese material. Entonces, no tiene ningún problema. ¿Os imagináis en nuestras escuelas el AMPA, que por cierto, saludos a todas las AMPAs, o sea que no... ¿Os imagináis, no? Todo el mundo, se suben a un árbol, el niño que se suba del árbol. En un campamento de verano, hace años que iba de monitor, hacíamos una caza del oso, que la llamábamos, por la noche. Y entonces la historia iba con silbatos, los niños se escondían y los mayores nos escondíamos, íbamos con silbato y teníamos que tocar el silbato, pi, pi, cada minuto. Y entonces era como seguir la pista del oso y si nos encontraban le dabas un vale al grupo que te había encontrado. Y entonces estábamos tan cansados que alguno de los monitores, de los mayorcitos del grupo, les dijimos, hoy os toca hacer a vosotros de oso, porque todas las noches haciendo el oso, por muy madrileño que uno sea, pues eso del oso y el madroño. Bueno, pues uno se nos subió a un árbol de los chavales con el silbato por la noche. Y el silbato sonaba, y estaban todos los chavales pequeñinos, los de primero y segundo de primaria, eran mayores que los vuestros, y me estaban diciendo, Santi, es que suena el pitido aquí, pero no le vemos al oso. Y yo estaba debajo era un pino de 30 metros. Y estaban con las linternas y miraban así para arriba, y allí no se veía. Bueno, pues arriba del todo de las últimas ramas, uno muy delgadillo, pero tumbado encima de unas ramas del pino, así estirado, el tío, como si fuese una... El corazón no se me salió del pecho de milagro, porque a 30 metros de altura ver a uno de los chavales, de los mayores del campamento, de los de sexto de primaria, allí en plan ardilla, pues no, gracias a Dios no le pasó nada y Pestalozzi decía, tienen que experimentar y tienen que... Es una exageración, ¿no? Que no lo hagan, pero... ¿Y por qué os hablo de todas estas cosas? Porque os regalo otra frase mítica de Albert Einstein, que la pongo siempre y que los que ya me conocen o han visto en reportajes o conferencias mías, pues la verán mucho. Esto dicho por alguien tan importante del cual no hay que hablar mucho. La mente intuitiva es un regalo sagrado. La mente intuitiva, la intuición. Es que la intuición que decía Pestalozzi es un regalo sagrado, sagrado, que estamos en templos de la cultura, que cuando utilizo esas palabras las utilizo intencionadamente, no de forma romántica, hay que darles valor. La mente intuitiva es un regalo sagrado. Y dice, y la mente racional es un siervo fiel, un siervo, es un siervo. La mente racional es un siervo. Dice, hemos creado una sociedad que rinde honores al siervo, que rinde honores. Cuando tienes uno muy bueno en matemáticas, dices, oh, chapó, tío más listo. Y se ha olvidado del regalo, de gift. Se ha olvidado del regalo. Pues hemos creado una sociedad que nos hemos olvidado de la intuición. Esa intuición que los niños en infantil sí que tienen, que van perdiendo en primaria. Eso que dice luego Sir Ken Robinson cuando dice que con un clic en infantil saben hacer 100.000 cosas y cuando llegan a sexto de primaria solamente saben agarrar hojas entre sí. La mente intuitiva es un regalo sagrado, la mente intuitiva, un regalo sagrado, no se lo quitemos, estamos en templos de la cultura, debemos de mantener ese regalo sagrado y la mente racional un siervo. Pues bueno, no cambie, no se olvidemos, o sea, no volváis locos. Y esto, como lo creemos, pues hacer el favor conmigo de difundirlo, de alentarlo, de investigarlo, porque es lo que tenemos que hacer. Bueno, los espacios educativos entonces deben de ser, o creemos que deben de ser, como os decía antes, esa prolongación del hogar. Y esa prolongación del hogar se empieza a ver en este último cuarto de hora en una figura que espero que sí que conozcáis. Al menos la conferencia se llamaba así, de Froebel a la Bauhaus. Entonces, pues empezamos por Froebel. ¿Quién es Friedrich Froebel? Pues uno de los que van a heredar todas estas ideas que le precedieron. Einstein también tiene otra frase mítica que dice que yo no he sido peculiarmente inteligente, decía él. Dice, yo lo único que he hecho ha sido apoyarme en los hombros de aquellos que me precedieron. Se le atribuye a él esa frase, también se le atribuye ahora a Hawkins, la utilizó Newton en su momento, antes de él Juan de Salisbury en el Metalogicus, o sea que muchos grandes cerebros de la historia dicen, no, si yo no he hecho nada importante, yo lo único que he hecho ha sido apoyarme en los hombros de aquellos que me han precedido y he dado el escalón siguiente, pero sin los hombros anteriores no hubiera podido asomarme a esta ventana. Entonces, Friedrich Froebel, que es el padre de las kindergarten, que es el padre que se le reconoce como el padre de las escuelas infantiles, o sea que es el primero que dice, oye, que hay que ocuparse de las crianzas antes de los 6 años, que igual de 0 a 6 se está haciendo cosas con ellos, y por cierto debatido y
y muy controvertido, pues basa toda su actividad, y lo tiene que inventar todo, en una cosa que se llama el juego. Todo tiene que estar cargado de juego, y todo alrededor del juego. Friedrich Froebel, heredero de las ideas pestalozzianas, ya estamos en 1850 es cuando va a fallecer en el 52, 1852, pues a mitad del siglo XIX, o sea que ya llevamos desde el siglo XVII dándole vueltas a este tema. Friedrich Froebel genera unos juegos de construcción, que no sé si tenéis o habéis conocido, los dones de Froebel, y si no los habéis conocido, pues los tenéis que conocer. Y si no los tenéis que conocer, os los tenéis que reinventar. Eso sí, reinventarlos. Y manejarlos y trabajarlos pedagógicamente. Yo no voy a tener hoy mucho tiempo en el curso, pero como sois muy inteligentes, un mundo abierto. O sea, de Froebel se podía hacer una tesis, bueno, una tesis no, cientos de tesis doctorales o un curso entero de Froebel. Y Froebel hace una serie de jueguecitos que sabéis, uno de ellos es un cubito, que el primero son 8 bolas de lana, 7 bolas de lana, de diferentes colores, de los colores del arco iris. Bolas de lana que algunas de ellas tienen un cordoncito, y con ese cordoncito puedes hacer que giren en un sentido, psicomotricidad, que giren en el sentido contrario, si lo saben porque son diestros que lo hagan con la izquierda, que la lancen hacia arriba y que caiga la bolita en la mano, que la lancen rodando hacia el que está enfrente o que se la lancen rodando a él. No me detengo mucho. El segundo de los dones de Froebel es este que está aquí en la imagen. ¿Se ve el ratón? No, aquí no se ve el ratón. Es este que está en la imagen, este de aquí, no, a ver, este de aquí. Es este de aquí. Este de aquí son tres objetos. Una esfera que está loca, porque no se está quieta nunca. La pones y se mueve y se va para todos los lados. Es que le pongan el nombre. No quiero utilizar estabilidad, pero al final el concepto, no. Yo voy persiguiendo el concepto y los chicos que pongan el nombre. Está loca, hace lo que quiere, la pelota esta se mueve. La llaman pelota, pues no es esfera, es pelota. Pues ya se llamará esfera, no nos preocupemos. Preguntas interesantes, por ejemplo, en infantil. ¿Qué son antes, las 2 o las 3 dimensiones? Porque si no os voy a regañar mucho, porque estáis en infantil todos, estáis con los triángulos, los cuadrados. Que, por cierto, un cuadrado quietecito, un cuadrado bien apoyado, como Dios manda, un cuadrado como Dios manda, es un cuadrado. Y si lo giramos 45 grados, se transforma en un rombo. ¡Ostras! Eso es magia potagia elevada a la enésima potencia. Porque si se llamaba Pepe inicialmente, girado 45 grados será Pepe girado 45 grados. Pero no será Juan. Bueno, ¿qué es antes, las 2 o las 3 dimensiones? ¿Qué existe en la naturaleza? Las dos. ¿Habéis visto en la naturaleza 2 dimensiones? En la vida habéis visto 2 dimensiones. Dice, pues anda que estoy engañado, llevo toda la vida viendo rectángulos. No habéis visto rectángulos nunca, porque luego nos dicen los de la perspectiva que en perspectiva no son rectángulos, son trapecios, con lo cual tú no ves un rectángulo. Es la imaginación, la abstracción mayor, la proyección de las caras de un cubo sobre una S. Cuando hacemos una impresión de esas es cuando hacemos el cuadrado, pero antes es que no existe el cuadrado, el triángulo, esas cosas son muy raras, la circunferencia, no existe una esfera. Bueno, pues eso es lo que juega Froebel aquí. No me entretengo mucho, porque no tengo mucho tiempo. ¿A quién podemos pedir consejo? Porque Froebel habla en alemán y a lo mejor no me cuadra mucho. A gente que sí que está más cercana a nosotros. Un español, vamos a ponerlo sobre la mesa. Pedro de Alcántara, pedagogo. Él tiene una obra que sale de estos estudios de Froebelianos. Y Pedro de Alcántara en esa obra es un manual de párvulos, es un manual para párvulos. Lo podéis encontrar en internet, O sea, si buscáis Pedro de Alcántara más educación de párvulos, en PDF tenéis todo su libro, el libro entero. Y el libro entero es un tesoro. Porque él te dice cómo utilizar los juegos de Froebel, y así no me escucháis a mí, y así tengo en los 5 minutos, termino mi conferencia, mi charla. Y os dejo estudios, os dejo mucha tarea, os dejo mucha bibliografía, pero de verdad que merece la pena. Y podéis hacer en las escuelas unas jornadas, las jornadas de Pedro de Alcántara, unas jornadas de Froebel, las jornadas de Pestalozzi, las jornadas de Comenius, las jornadas de Rousseau, son interesantes, de Einstein, ¿por qué no?
Pedro de Alcántara en ese manual nos dice cómo manejar los dones de Froebel. Entonces, si os fijáis aquí, están los 8 cubitos. Los 8 cubitos a los que me refería. El primer don son las 7 esferas, el segundo don es este cubito, esta esfera y un cilindro. El cilindro es la mezcla, el novio entre el cubo y la esfera. Y con esos 8 cubitos están metidos como las fichas de un dominó. Igual que las fichas de un dominó. Y las fichas de un dominó, para meterlas en el dominó, hay que ordenarlas, ¿verdad? No las podéis desordenar. Con lo cual, igual, ellos tienen unas cajitas que se llaman gifts, que son regalos. Entonces, Froebel se las regala a los niños. Les dice, toma, este es tu regalo. Y para abrir ese regalo, lo que tienen que hacer es dar la vuelta a la cajita, con lo cual queda la tapa de la cajita, desplazar la tapa, quitar la tapa, con lo cual los cubitos se depositan encima de la mesa y cuando levanta el cubito, lo que quedan son los 8 cubitos pequeños ordenados. Y con esos pueden hacer todas estas piezas de aquí. Os digo lo que persigue Froebel. ¿Sabéis lo que es un metro cúbico? Os voy a suspender a todos. Os aviso, que como tengo poco tiempo. ¿Sabéis lo que es un metro cúbico? ¿Quién se atreve? Chuso, venga. Es un área, un volumen en el que tiene un metro de arista. ¿Arista? ¿Alguien está en desacuerdo? Emilio. Jope, tío. Esta es panota, ¿eh? O sea, es que como has llegado el último y antes te había citado y no... Emilio. Ostras, qué ideas más chulas estáis lanzando. Yo cuando les digo que les voy a suspender es porque en los cursos de formación que doy, la mayoría de la gente me dice, un metro cúbico, lo puedes decir a ingenieros, no es que se vayan a equivocar, pero un metro cúbico es un cubo que tiene una arista de metro. Digo, un metro por arista, un metro de arista. Es un cubo, un metro cúbico es un cubo que tiene un metro de arista, lo cual es falso, o no es cierto del todo, por lo que está diciendo Emilio. Porque si esto fuese un metro cúbico, ¿os imagináis que este cubito inicial de Froebel fuese un metro cúbico? Pues esos cubitos divididos en 8 cubitos distintos se pueden colocar de diferentes formas. Y utilizando los 8 cubitos, cada una de estas posiciones tendrá de volumen un metro cúbico. ¿Sí? ¿Qué es un metro cuadrado? Dicen, un metro cuadrado es un cuadrado que tiene un metro de lado. Y dicen, ¿te puedes echar la siesta en un metro cuadrado? Dice, hombre, yo sí, pero tú, señor, que ya eras mayor, o tú, profe, tú no cabes en un metro cuadrado. Pues coges el metro cuadrado, lo recortas, haces cuadraditos, los pones alargados, te queda una cama estrechita, pero que sí que cabéis, ¿eh? Con lo cual no asociar la figura, la dimensión, el volumen, la figura física al concepto, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que realmente trabaja Froebel, no el hecho de hacer esas figuras, que la gente dice, está haciendo figuras de construcción, que no, que le traes sin cuidado, que eso son juego, pero yo a través del juego llego al concepto, que es lo que yo quiero hacer. ¿De acuerdo? Seguimos. Un montón de piezas, un montón de figuras. ¿Esto no suena a las regletas de Cuisinier? Pues le antecede 100 años. Con lo cual, a ver si Caleb Gateño, matemático, y el tal Cuisinier belga no eran tan creativos. Hombre, que sí que lo fueron, que yo no les estoy negando, pero son 100 años antes. Esto está en el manual de don Pedro de Alcántara, todas estas construcciones. Y todas estas construcciones nos van a llevar a la Bauhaus, porque como defiende Brosterman o defienden otros autores, Juan Bordes, entre otros, y el propio, uno de los mejores arquitectos de la historia, que es por el que los arquitectos conocen a Froebel. Es que dicen las memorias Frank Lloyd Wright, que él todo lo que supo de arquitectura se lo debió a sus maestros, en concreto a su mamá, que era maestra, y que le regaló unos juegos de construcción, y unos juegos de construcción que era uno de los dones de Froebel. En la exposición de Filadelfia su mamá compró ese juego y se lo regaló a su hijo, y de ese jueguecito es de donde dijo Wright, y lo dijo él en su biografía, no lo decimos los demás, que se inspiró para... Con lo cual... que efectivamente, que lo que educamos a los niños al final tiene su visión. Y María Montessori en Europa con los ambientes educativos, ahora estamos trabajando en ambientes, nos hemos reunido aquí en La Coruña y os vamos a explicar cómo trabajar en ambientes, a vosotros, que lo lleváis haciendo un montón de años y que antes lo han hecho otros autores y pedagogos tan importantes como María Montessori. O en Estados Unidos con Caroline Prats, que llevó todas las teorías froebelianas a Estados Unidos y que fue la que finalmente trasladó en esas escuelas froebelianas americanas a los niños de esa generación, esa
ese interés por unas nuevas formas de analizar el espacio. O el ruso Makarenko, que decía una expresión que me gusta, otra frase que me encanta, y por citar autores de todo el planeta, dice: la educación escolar, la vuestra, tiene que estar, la palabra es correcta, saturada. No, en infantil tenemos que jugar. No, este no dice jugar, saturado de juego. Saturado de juego. La educación infantil tiene que estar saturada de juego, la educación escolar. Bueno, pues todos estos señores son los que consiguen que finalmente Frank Lloyd Wright haga esta casa, o esto es un dibujo, por eso entendéis que no me haya dedicado a la arquitectura, que es una ilustración de la casa de la cascada. Esta casa de la cascada, que son como bloquecitos, ¿no veis como cubitos, como prismas, que son como cubitos colocados? Dices, ¡joder, qué creativo fue el Frank Lloyd Wright! ¿Cómo que creativo? Sí, jugó con bloques de construcción, que eran cubitos. ¿Vale? ¿Y qué os propongo yo? Pues que trabajemos en las escuelas infantiles y que investiguemos el territorio, la macroescala, de la cual ya hablaremos, esto en el CEIP Núñez de Arena, en Entrevías, en el Pozo del Tío Raimundo, en Madrid, y que les dejemos a los chicos también decidir cómo quieren sus aulas, sus clases, porque en esos procesos de decisión y de debate, estos son de primaria, no son de infantil, pero que trabajen intentando organizar su aula, que nos generen planos. Me encantó el plano hecho por Andrea. Esto era un folio, es un folio realmente. Entonces Andrea dibujaba, le dije que dibujase su casa. Entonces Andrea dibujaba, empezaba por un lado y cuando se le acabó el folio por aquí, pues siguió por acá y luego siguió por acá. No es que tenga un patio central ni nada por el estilo. Entonces era así. Y luego era por importancia, ¿no? Esta es la cocina. Esta es la cocina. Como no le importa, lo pone al final. No es que esté comunicada con la habitación del hermano ni con los baños, sino que era como menos importante. A ella lo que le importaba era el salón y la cocina. Perdón, esta eran los cuartos de baño y esta era la cocina, que era donde pasaba el tiempo. Entonces, pues, una experiencia. Y con esto acabo. 1 minuto. ¿Habéis jugado con el Tangram? ¿Jugáis con el Tangram? ¿Manejáis el Tangram? ¿Lo dejáis para primaria? Bueno. Os hago la siguiente propuesta. Cogemos un folio. Estoy harto de ver tangrams en las clases y me gustaría que los creaseis. Es complicado porque a lo mejor los niños de infantil todavía la psicomotricidad fina no la tienen desarrollada, con lo cual... Pero hay muchísimo conocimiento en esta papiroflexia, en esta construcción del tangram, a través de dobleces del papel. Si cogéis un cuadrado, el cuadrado, ese símbolo mágico con el que trabajamos todos, de lado 1, la unidad, 1 por 1, una unidad cuadrada, es la representación casi mítica de nuestros dioses, un objeto perfecto. Este cuadrado, que es la unidad, se puede dividir en 2 partes iguales. En este caso son 2 triángulos, los pueden llamar como quieran, 2 orejas, pues 2 orejas, tiene 2 orejas. Pero si lo dividís, o en 4 orejas más pequeñas, pero si lo dividís por otra de las dimensiones, también son 2 ventanas, ¿no? O ventanitas más alargadas. La cuestión es que si la primera era la mitad del cuadrado y esta anterior también es la mitad del cuadrado, tanto la primera como esta de aquí, tanto ese triángulo rectángulo como esta de aquí, este rectángulo, tienen la misma superficie, o cabe lo mismo dentro de ellas. Y los chicos me mola mucho porque no se lo creen. Dicen, no me lo creo, y se lo tienen que llegar a creer. Y claro, se lo pueden llegar a creer si recortan. Si recortaseis este triangulito de aquí, o lo dibujaseis o lo coloreaseis y lo situaseis aquí, pues veríais el triángulo grande. O lo verían, no sé si lo verían o no lo dejan de ver. ¿Os acordáis de esa frase, qué bonita que es? De lo veo. Preguntáis, ¿pero no lo ves? Y entonces, cuando no lo ven, intentan hablar en plural. Se miran a los demás a ver si el coro contesta. Entonces, lo vemos. Es cuando les preguntas, ¿cuántas son 2 más 2? Entonces se miran a los de al lado y dicen, 4... encima te contestan porque tienen miedo, están con miedo. No, yo quiero que me venga un chico y me diga, ¿cuántas son 1 más 1? Son 3. Jo, si me lo dice así de serio, pues ya me intimida, o sea, ya dices, pues bueno, pues igual tendrá razón, no lo sé. Es que igual la tiene, ¿eh? Es que 1 más 1 no son 2, ¿eh? A ver si vais a pensar que son 2. Ah, sí, pensáis que son 2, entonces vamos mal. Como cojáis a 2 burros y los pongáis tirando en sentidos contrarios, 1 más 1 es 0. ¿Sí o no?
Entonces, ¿qué me estás contando de que 1 más 1? Ah, no, pero yo es que tengo ya contextualizado en mi cerebro que son números que están sumando, pongo el 1, una más, una rayita y sale 2. Intuitiva, no racional. ¿Vale? Bueno, pues si trabajáis con el Tangram y al final construís el Tangram, ¿por qué no hacerlo en 3 dimensiones? Y con esto me callo. Y termino. Este Tangram, que cuando hacéis esas figuras tan chulitas de un personaje, una figura que parece que está, diferentes figuras, lo que tenéis que explicar a los chicos es que todas esas figuras tienen de superficie una unidad cuadrada. Eso a lo que me refería antes, a lo que se refería Froebel, ¿verdad? Pues ¿por qué no hacerlo en volumen? Os estoy regalando un juego, lo podéis patentar. Si ese juego lo hicieseis en 3 dimensiones, con papel, que lo hacemos a veces, o por span y lo coloreáis, tendríais 8 figuras. Tendríais 8 figuras. Y con esas 8 figuras podríais construir esto de aquí. Mirad, estos son las 8 figuras del Tangram que acabo de construir. Estas son. Este es el Tangram en 3 dimensiones. He cogido el Tangram y los he construido. El Tangram está constituido por 2 triángulos grandes, que al llevarle otra dimensión pues se convierten en prismas triangulares. Está constituido por un cuadrado, que al convertirse en una dimensión más, ahora es una torre, la torre del rascacielos, de no sé qué, todos son rascacielos o casas de una ciudad. Se convierten en un triángulo mediano, que ahora se convierte en un prisma triangular mediano, y en 2 triángulos pequeños, que ahora son también otras torres. ¿Vale? Podríamos analizar volúmenes. Ah, que no se ve. Oh, pues, ¿y por qué no se ve esto? Nada, aquí. Seguimos, que se acaba la clase y no tengo mucho espacio. El prisma, los prismas, cuando del Tangram, de la figura del Tangram, las hago crecer en altura, ¿os veis ahí? ¿Vale? Se convierten en un triángulo grande o en un romboide que ahora se convierte en un prisma de base romboidal o en diferentes figuras volumétricas que con ellas podríais componer una ciudad. En función de si ponéis que la escala de los individuos fuesen granitos de arroz, pues sería una ciudad llena de rascacielos. Si ponéis hombrecitos de los clics, pues serían a lo mejor edificios más pequeños. Tendríamos que ser a lo mejor pues los bancos de un parque o los bancos del patio de mi colegio, ¿no? Esta es la experiencia que os quería mostrar y por falta de tiempo, pues bueno, creo que queda ilustrada con estas imágenes que podíamos construir, que podríamos crear con los chicos de educación infantil. Serían simplemente esos planos que hacíamos en el Tangram, que haciendo un homenaje a Froebel y buscando esa relación con la Bauhaus, con esta construcción, los hemos pasado a alturas y con ellos hemos conseguido crear una ciudad, un damero. Lo pueden colocar con su creatividad de diferentes formas. En esas imágenes como las que me habéis visto de la ciudad anterior, en la que los niños del CEIP Núñez de Arenas creaban o recreaban su ciudad. Y en función de la altura a la que estéis imaginándoos el ser humano o el ser vivo que habite esta ciudad, pues tendrá una escala o tendrá otra. Serán grandes rascacielos o serán pequeños edificios. Lo que habéis visto aquí atrás, que algunos se pone en duda, dice, ¿y esos edificios alambrados? Pues lo único que he hecho ha sido coger la estructura, el prisma, y cortarlo por donde os dé la gana. Si lo hacéis por plastelina, que lo corten por donde les dé la gana. Entonces, en vez de jugar con 7 figuras, el Pinyin, el juego de las 7 maravillas, pues estarán jugando con 14, que se podrán componer y meter dentro de una caja y hacer un homenaje a Friedrich Froebel haciendo arquitectura educativa. ¿Vale? Pues esto es a lo que nos vamos a dedicar estos días, o en torno a estas cosas vamos a estar reflexionando todos estos días. Espero que os gusten y espero que en un futuro próximo, en los próximos años, en España, pues hagamos una cosa innovadora en el contexto internacional, que es crear gestores de ambientes educativos en los colegios. Creo que en los colegios falta una figura
que es importante o que sería importante, igual que están los administradores, los orientadores, y sería una persona en los colegios que se encargase de gestionar los ambientes educativos, todos los ambientes, no solamente el de tu aula, sino el de los distribuidores, el de los pasillos, el de las zonas de juegos, que nos ayudéis a divulgar esta información, a hacerla partícipe de toda la sociedad, para que igual los políticos dentro de un tiempo se acuerden de la idea y alguno de los políticos que tengamos la haga suya y consigamos que se normative y la podamos poner en práctica. Ojalá todos nuestros centros tengan gestores que puedan afianzar estos espacios como espacios educativos, ¿vale? Muchas gracias y a las 12 seguimos con Clara.